Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, yo soy el doctor Alejandro Morales, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el campus Zapan. El propósito de esta presentación es aclarar algunos conceptos erróneos en física que a menudo tienen los estudiantes al entrar a una carrera universitaria, de modo que se puede ofrecer para alumnos de los últimos semestres de preparatoria y en el primer semestre de ingeniería. Se dice que la física es la ciencia que estudia los fenómenos y procesos que ocurren en la naturaleza, por lo que es una ciencia fenomenológica, y al ser su campo de estudio el medio que nos rodea, no debería ser tan difícil entender física, puesto que nosotros también estamos inmersos en el mismo medio ambiente. Y sin embargo, es una de las asignaturas que más trabajo nos cuesta entender y a muchos les crea aversión. La razón detrás de ello podría tener muchos factores, pero creo que uno de los de mayor importancia es que los libros de texto, en el afán de hacerlos más pedagógicos, simplificaron mucho los conceptos, pero tergiversaron el significado. Por ejemplo, una de las pautas a seguir en pedagogía es dividir el contenido en conceptos individuales y abordar cada uno de ellos de manera separada y en forma gradual, de los más simples a los de mayor complejidad. En física eso es contraproducente porque no se resuelven problemas con un concepto aislado. Además, al analizar un concepto, digamos la inercia, es necesario hablar también del movimiento y de fuerza, por lo que a su vez nos remite a los conceptos de momento y velocidad. Y los tres conceptos a su vez están relacionados por medio de la segunda ley de Newton. La otra razón que creo contribuye a una mala comprensión es que suelen mezclarse conceptos de física y de matemáticas. Por ejemplo, es muy común encontrar en los libros de secundaria y de preparatoria problemas de este tipo, en el que nos dan la masa, nos dan la fuerza y nos piden que encontremos la aceleración. Desde nuestra perspectiva estamos aplicando la segunda ley de Newton, despejamos y tenemos que la aceleración es igual a F entre m. Pero ¿qué pasó aquí? Que solo hicimos un despeje. Eso es álgebra, no es física. Y propiamente no utilizamos la segunda ley de Newton, usamos una fórmula. Podemos adornar la redacción tanto como se quiera y contextualizarlo de otra manera, pero el resultado es el mismo. Es álgebra, solo se requiere un despeje. Entonces, primero necesitamos entender que la física nos brinda principios básicos acerca de cómo se correlacionan los objetos que deseamos estudiar. Y de hecho podemos obtener información de tipo cualitativo sobre lo que va a pasar o qué esperar de un proceso. Y la física se vale de las matemáticas como herramienta, pero estas se usan para obtener estimaciones cuantitativas una vez que ya se aplicaron adecuadamente los principios de la física. Pueden darse cuenta que los conceptos de física en realidad son muy pocos. 3 leyes de Newton, principios de conservación de la energía, del momento lineal y del momento angular, masa y carga. En total 7 conceptos, 8 si consideramos momento lineal y momento angular por separados, y se reducen a 6 si no se consideran los efectos relativistas, ya que entonces se da por hecho que la carga y la masa son constantes, lo cual es muy común en todas las ingenierías. Por el lado de las matemáticas tenemos 9 incisos, pero en cada uno de ellos se señala entre paréntesis los temas que se abordan, por lo que el material es mucho más extenso. Por lo regular todo este contenido se aborda en 3 a 4 semestres y los que están en azul requieren de unos 2 a 3 semestres más, aunque en muchas áreas de ingeniería ya casi no se abordan. Vamos a hacer una revisión entonces de los conceptos de física, específicamente en este caso de las leyes de Newton. Estas definiciones provienen de Wikipedia, pero se pueden encontrar expresiones similares en muchos libros de texto. Y aunque en principio pueden considerarse correctas, la semántica en la redacción y el uso mismo de los conceptos es lo que conduce a errores. Por ejemplo, la segunda ley de Newton nos indica que se requiere de una fuerza para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, pero no dice nada acerca de cómo producirla o de dónde proviene. Y de la forma misma en que se plantean los problemas, ni siquiera tenemos que pensar en ello, como vimos en la diapositiva pasada. Esto es lo que la tercera ley señala. Las fuerzas se generan por la interacción entre los cuerpos y actúan sobre la línea que une los centros de masa. Esta interacción se sabe actualmente puede ser de 4 tipos,
gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Y cualquier otra fuerza se debe en mayor o menor grado a alguna de ellas. Por ejemplo, la fuerza de fricción se debe a un efecto combinado de las imperfecciones microscópicas de los materiales, la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. Ahora bien, la frase acción y reacción induce la idea de que una actúa primero y la otra es la consecuencia. Sin embargo, ambas actúan simultáneamente. Si se piensa en términos más coloquiales, se puede decir que para crear una fuerza se requiere de un apoyo. Si no hay donde apoyarse, es imposible crear una fuerza. Por ejemplo, para brincar, requerimos crear una fuerza que venza momentáneamente la de gravedad. En el momento en que nos impulsamos, se crean dos fuerzas de igual magnitud y de sentido contrario. Una de ellas nos empuja hacia arriba y la otra empuja a la Tierra hacia abajo. Lo que en apariencia parece crear la asimetría es que la masa de la Tierra es muy grande y entonces el desplazamiento de la Tierra es prácticamente imperceptible. La fuerza de interacción entre los dos cuerpos se debe en este caso a la fuerza de gravedad y de hecho el concepto de peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros. Si se realiza el mismo experimento de apoyarnos para dar un salto con un objeto, digamos, de unas 3 toneladas, entonces sería mucho más evidente que ambos objetos se alejan uno de otro con velocidades en proporción de sus masas. Es decir, la persona sale impulsada hacia arriba, pero el otro objeto también sale impulsado hacia abajo. Pero en este caso la fuerza de gravedad es mucho más pequeña, es decir, la fuerza utilizada para dar un brinco supera a la de gravedad y los dos objetos continúan separándose con velocidad constante. Cuando no hay fuerzas presentes como la gravedad, la fricción o la electromagnética que afecten el movimiento, la velocidad se mantiene constante. Se dice entonces que el estado de movimiento permanece estable. Y si no existe cerca una referencia con la cual yo pueda detectar mi estado de movimiento, entonces sucede algo chistoso, que no puedo saber si estoy en reposo o si me estoy desplazando con velocidad constante. Y dos personas suspendidas en el espacio, sin una referencia cerca, tampoco podrían saber si una está en reposo y la otra se mueve, o si las dos personas se mueven, pero con velocidad distinta, una respecto del otro. Y entonces surge aquí un problema. ¿Cómo puedo determinar el estado de movimiento de un objeto? Para esto se tiene la primera ley de Newton. La primera ley en realidad se refiere a la existencia y equivalencia de los sistemas de referencia inerciales, los cuales son infinitos. A esta propiedad se le llama homogeneidad del espacio. Cuando se está en un sistema de referencia inercial, es imposible distinguir entre el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. En la antigüedad, esto llegó a la impresión de que la Tierra se encuentra en reposo y los demás cuerpos celestes están en movimiento. Un sistema de referencia inercial es una referencia para medir las unidades fundamentales de tiempo, distancia, masa, fuerza o cualquier otra variable. Un sistema de referencia inercial puede ser un punto real o imaginario, un objeto o un planeta completo, dependiendo de las dimensiones en que se va a analizar el movimiento. El sistema de referencia inercial sí se caracteriza por estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, por lo que un objeto que se encuentre en reposo o se mueva con velocidad constante respecto a un sistema de referencia inercial también puede ser considerado como un sistema de referencia. De ahí la asociación y confusión, pero no es lo mismo, porque en el momento en que se aplica una fuerza sobre el cuerpo, deja de ser un sistema de referencia. Los sistemas de referencia inerciales son importantes porque no basta con los patrones para determinar de manera precisa un experimento, proceso o fenómeno. Puesto que muchos observadores pueden ser testigos presenciales simultáneos, también se requiere especificar lo que cada observador va a medir, sin importar los separados que estén. Es decir, que puedo especificar lo que otra persona va a medir en otra parte de la Tierra. Con esta forma de proceder es que hemos observado planetas y galaxias muy remotas y podemos saber que existen los mismos átomos, que la composición relativa global es la misma,
Raras ocasiones en que se han detectado moléculas, también sabemos que son las mismas, y dentro de las limitaciones propias de la mecánica clásica, podemos escribir el movimiento de los planetas y galaxias. Podemos decir con certeza que las leyes de Newton en verdad son universales.